Bueno, venos aquí de nuevo en otro martes de este poco exitoso pero divertido para mí y no tanto para ustedes quizás streaming titulado Martes Doble Filo, en el que desde la intimidad de mi hogar, hoy con las luces bajas, para hacerle honor a la ocasión de la derrota electoral de la que hablaré bastante al principio de este programa, y en el que luego también después voy a hacer algunos comentarios bastante superficiales y no demasiado sofisticados, advierto de antemano, de un texto clásico de uno de estos derechistas que de alguna manera funcionan como parte del sistema de legitimación de las nuevas derechas, que es Curtis Yarvin, el texto que se llama Un manifiesto formalista, que tampoco está tan mal como texto, que decir, que por supuesto no coincido con sus ideas. Estoy ya un poco atrasado con la producción de mis videoensayos, mi teoría original de los videoensayos que salen también en este canal, como supongo que saben, y si no, se enteran, ¿no? Si entran a youtube.com/@telabismo van a estar ahí primero que nada, y la verdad es que quería hacer uno en octubre y no va a suceder. Bien, la verdad que viene siendo, como suele ser el fin de año, una terrible superposición de trabajos, todos en las mismas fechas. De hecho, mañana tengo que exponer en el congreso en las jornadas del Instituto de Filología, del cual soy investigador, y mi cátedra, o sea, la cátedra de la que soy parte, Literatura Europea del Renacimiento, tiene una serie de mesas, entre las cuales hay una dedicada a Lorenzo Valla, la autora en que investigo principalmente, así que después de terminar este programa voy a hacer una milanesa, y después voy a terminar el PowerPoint para la jornada de mañana. Así las cosas. Acá veo que está .txt y Rocabatus, hola, ¿cómo están? No, yo soy una persona muy poco proclive al suicidio. Me gusta más reírme y criticar a los demás, pero también criticarme a mí mismo. Y si bien creo que yo no tengo la culpa de haber perdido las elecciones, no lo puedo descartar. Puede ser que haya tenido yo la culpa. ¿Bien? A lo mejor las 120 personas que vieron el último video influyeron en otras personas, ¿no? Y se fue exponencialmente multiplicando este testimonio de lo que se ha dado en llamar hobbyismo político. No por Hobbes, sino por los hobbies. Aunque quizás, ¿por qué no? Puede haber una conexión ahí. Quizás soy parte de los responsables de la derrota humillante, a mi juicio, totalmente humillante, del peronismo de Fuerza Patria, y la victoria esplendorosa, increíble y deslumbrante, sobre todo por lo inesperada, pero no solamente, de nuestro querido presidente El Jabo. Bien, así que hablaremos un poco de eso al principio y después vamos un poco con Yarvin. Bien, estoy en los últimos traguitos de mi whisky más o menos caro, sé cuánto se ve, ¿no? Queda este último resabio y lo quiero celebrar aquí, terminarlo con ustedes. Pero tengo casi asegurado un próximo whisky, no sé si tan bueno, pero digno, así que no me quedaré seco para lo que queda del año. Entre otras cosas, ¿no? Haciéndome eco de lo que hacen muchos streamers como Rebord, por ejemplo, que aprovecha que la gente está esperando ver sus sesudas opiniones y antes tira cosas de su vida que no le importan a nadie. Bueno, en mi caso, ¿por qué no? Lo mismo. Me vengo preguntando qué hacer el año que viene con mi canal, porque yo ya sé que algo voy a hacer, de mínima puedo seguir con esto. A mí este formato me gusta, aunque no tenga mucha repercusión. Y cuando digo repercusión, no porque esté esperando que me inviten a Blender, sino repercusión en el sentido de que tiene pocas views, ¿ven? Este formato igual me gusta. Podría seguir así exactamente como estoy, leyendo un texto y hablando de política, que es algo, dos cosas que hago con mucho gusto y que hago con mis amigos y que también hago con ustedes, amigos de YouTube, amigos de Latinoamérica. O también podría pensar otra cosa. Bien, lo de los videoensayos me gusta, pero es cierto que me requiere mucho tiempo y no sé si el año que viene voy a tener más tiempo, porque la reforma laboral de Milei probablemente termine destruyendo cualquier espacio de libertad que pueda tener el ser humano, y ciertamente no va a subir mi sueldo universitario, ¿no? Una de las primeras cosas que se fue al tacho con esta victoria es la ley de financiamiento universitario, de la que se había aprobado tan irónicamente poco antes de estas elecciones, ¿no? Y que ahora ya no tengo ninguna fe, esperanza verosímil de que se ponga en práctica. Es más, supongo que será anulada por otra ley de financiamiento universitario. Así que bueno, veo que también tenemos a Wigraf o Vigraf o como se pronuncie. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, no sé entonces bien qué voy a hacer el año que viene. Una opción que me ha venido a la mente varias veces, pero tengo que encontrar la manera y no termina de cerrarme, ¿no? A ver, yo soy especialista o algo así en literatura del Renacimiento. Entonces pensé, podría hacer videos sobre ese tema, del que sé y que me interesa. Obviamente no solo sé, sino que me interesa. Pero bueno, ahí el problema sería que no fueran clases
Bien, porque la verdad es que para dar clase de Renacimiento, afortunadamente soy ayudante de cátedra en la materia de Renacimiento en letras UBA, entonces ¿para qué repetir las clases que doy? Obviamente haría algo distinto, bien, pero me cuesta encontrar un ángulo que no sea una mera divulgación medio paja, que no sea una clase, y por otro lado, si voy a hablar tampoco tendría sentido meterme en cosas muy especializadas, porque la verdad, para eso escribo papers, no sé. Así que lo estoy pensando, pero digamos que es una opción ahí en danza, hacer algo con el Renacimiento, ¿no? O sea, no lo descarto. Y si no, bueno, en principio me gustan. A mí el formato videoensayo me gusta, y más allá de su éxito o falta de, me gustan los que hice, algunos más que otros, pero digamos, quedé conforme con el resultado, así que probablemente, a priori, digamos, este modelo de hacer videoensayos, idealmente uno por mes, quizás uno cada 2 meses, y streaming parece razonable, quizás con algún ajuste menor. En fin, por lo pronto estamos entrando en noviembre y no voy a dejar de hacer esto en noviembre y diciembre, así que nos estaremos viendo y como mínimo un videoensayo más en el año va a haber. Tengo el tema y todo, pero incluso quiero que sea más corto para que sea más fácil de grabar y de editar, porque la edición me lleva una cantidad de horas que no se imaginan. Pero bueno, no sé, así está la cosa. Vamos entonces a nuestro tema inicial, ¿no? Que es el análisis de las elecciones. Mucha gente me ha escrito desesperada desde distintos lugares del mundo, ¿no? Me ha escrito, de esto es pura verdad, me ha escrito personas de distintos lugares del mundo pidiéndome que eche luz sobre estos resultados. Y bueno, aquí estamos para cumplir con esas expectativas de manera ampliamente satisfactoria. ¿Bien? Y frente a un resultado como este, por supuesto, ya hay muchas interpretaciones dando vueltas, algunas las conozco, otras no. Escuché medio editorial de Pagni, escuché hice mi hate watching de Federico Vázquez, de hecho unos pocos minutos antes de empezar esto, en Futurock. Leí un buen artículo de Mariscal en Twitter, es Croc Hate Account. Ahora les digo cómo se llama el Substack, es un canal de Medium, un blog de Medium, ¿no? Y bueno, nada, escuché a Navarro, que debo reconocer que estuvo bien, Roberto Navarro, el lunes en su análisis, para mí por lo menos, un poquito a Nico Guzmán, etcétera, etcétera. No leí mucho, debo reconocer, la mayor parte fue streamear. Y bueno, rápidamente aparecen algunas dicotomías obvias ante cualquier derrota del peronismo. ¿Bien? Una es la dicotomía, la primera pregunta es: ¿se equivocó el pueblo o se equivocó la dirigencia? Y por supuesto, ¿no? Cualquier persona con un poco de lucidez política sabe que decir que se equivocó el pueblo es, digamos, no es una forma válida de argumentación política en la democracia. Es una forma que uno utiliza caseramente, individualmente, en familia, con grupos, con amigos, pero desde un marco democrático esa idea en principio es un tabú. ¿Bien? Bueno, no sé si es un tabú, quizás tabú es mucho, quizás debería ser un tabú y no lo es. Entonces, pero el problema, acá habrá una dimensión extra, ¿bien? Porque la idea de que el pueblo se equivocó resulta particularmente intensa y verosímil, o no sé si verosímil, pero resulta atractiva. ¿Por qué? Porque se ha moralizado tanto esta campaña, se ha hablado tanto y tantas veces y con tanta frecuencia, insistencia y solemnidad a veces de la crueldad de Milei, que la idea de que el pueblo vote a Milei es inevitablemente, digamos, si Milei es cruel y el pueblo votó a Milei, el pueblo es cruel o el pueblo avala la crueldad. Y eso es difícil de tragar, ¿bien? O sea, sí, yo puedo decir de una que sí, que el pueblo es cruel y chau. Pero bueno, si el pueblo es cruel, ¿no? ¿Cuál es la reacción democrática frente a un pueblo cruel? Está bien, uno podría decir, hay que mejorar al pueblo, pero ya ahí estamos en un desliz raro de la democracia. Entonces, bueno, por un lado la idea del pueblo errado. Acá fíjense que en estos resultados electorales no se habló tanto del rol de los medios, y esto también es divertido, ¿bien? Porque como todos han dicho, los medios oficialistas en las últimas semanas, 2 semanas, estuvieron teniendo una actitud relativamente crítica respecto a Milei. Por supuesto, relativamente. Bien, Feynman el sábado dijo que hay que votar a Milei prácticamente con esas palabras. Pero digamos que marcaron varios reparos. Fantino diciendo Milei deja de ser que es un esfuerzo, bla, bla, bla. Hubo gestualidades varias, ¿no? Quizás sobreamplificadas por nuestro campo, pero esas gestualidades influyeron. Entonces la idea de que, y al mismo tiempo, el ataque mediático a Tayana fue tan débil, basado en fotos con Maduro que sacó cuando era canciller, o sea, tan tonto y tan poco sólido que parecía razonable, ¿no? Que eso no funcionara. Entonces acusar a los medios acá no tenía mucho sentido. Entonces, bueno, el pueblo es cruel, se equivocó, es antidemocrático, por otro lado, y después, por supuesto, ¿no? La visión extrema contraria, que es que el peronismo es una mierda, ¿bien? Y un poco yo estoy más en esa línea, por supuesto, aunque también estoy más que dispuesto a preguntarme por la crueldad popular.
y a preguntarme por la crueldad popular, no en el sentido de acusar moralmente con el dedo a cada uno de los ciudadanos de este alguna vez hermoso país, sino más bien preguntarme ¿qué es esa crueldad popular? O sea, es esa llamada a veces pulsión de muerte que nos hace desear votar por la negativa más que por la positiva, que es esa, dice, voy a votar para que le saquen el derecho que tiene el otro que yo no tengo, entonces en vez de votar para que me lo den a mí, voto para que lo saquen a él porque prefiero que no lo tenga a que él lo tenga y yo no. Puede ser. Bien, ahora respecto de la otra interpretación llevada a su extremo, es la idea de que el peronismo es una caca. Bien, y bueno, la verdad es que hay argumentos para sostener esta idea, pero por supuesto estoy evitando el mayor problema de acá, ¿no? La mayor dificultad epistemológica de esta elección, de la interpretación de esta elección, es que efectivamente no parecía que se veía venir. De hecho, recordarán algunos atentas que yo aposté, y de hecho aposté guita con amigos, que iba a sacar el mileísmo un 34% a nivel nacional, y yo sabía que era un poquito optimista. Yo supongo que racionalmente hubiera pensado más en un 36%, pero dije, bueno, vamos a ser optimistas. Porque claro, ¿por qué también pensé en el optimismo? Porque yo también aposté en la elección de provincia y perdí por afano, porque claro, fui pesimista y dije, bueno, hay que ponerle un poco, hay que confiar un poco en el pueblo y que el pueblo no va a avalar de nuevo este sistema de verga. Bueno, nada, perdí la apuesta, se imaginarán, como es obvia. Y yo no solo perdí la apuesta, sino que perdimos casi todos la apuesta. Porque efectivamente lo más misterioso de esta elección es el cambio que se produjo respecto de la elección de la provincia de Buenos Aires. Porque incluso durante la noche del domingo, durante buena parte, bueno, no la noche ya, pero digamos a las 6, 7 de la tarde, circuló mucho la idea de que el peronismo había ganado por 5 o 6 puntos en provincia de Buenos Aires, y eso sonaba verosímil. Si hubiera sido todos los mismos resultados, bueno, no podrían haberlo sido, pero digamos más o menos como ejercicio mental, los mismos resultados en otras provincias, pero el peronismo sacaba 5 o 6 puntos, incluso 4 puntos de ventaja, todavía estábamos dentro de cierto molde de racionalidad, ¿no? Porque ahora, el hecho de que la elección provincial y la elección nacional hayan salido separadas, hayan salido resultados tan divergentes, nos pone un problema que a mí por lo menos me llama la atención, ¿no? Que es una cierta sofisticación del electorado a la que yo no estaba dispuesto a atribuirle, francamente, ¿no? Esta idea de que yo voto una cosa para mi gobierno provincial y otra cosa para mi gobierno nacional, es rara. Entiendo igual que el análisis fino de los datos muestra que no es exactamente esto lo que pasó, hay otros factores, los extranjeros, no sé qué, la gente que no fue a votar, o sea, no entiendo que no es que hubo mucha gente para nada, no sé si hubo alguno que haya votado las listas del peronismo en la provincial y luego a Milei en la otra. Y sin embargo, parece tan ridículamente ciclotímica la diferencia entre 13 puntos y un punto a favor de la Libertad Avanza, que no deja de generar un efecto de confusión y misterio, ¿bien? Y sorpresa, más que bueno, confusión y sorpresa. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Bueno, se viene hablando por un lado de estas cuestiones sutiles, pero más allá de lo estrictamente sutil, pero son 1000 votos de acá y 1000 votos de allá, lo más gracioso, tragicómico, y del que yo también desde este modestísimo lugar me siento parte, que es esta cosa de que efectivamente, ¿no? Muchos de nosotros, y me incluyo, como saben los que vienen escuchando esto, o incluso mis amigos, ¿no? Yo era de los que jugaba con esta frase que todavía pongo ahí, y si sale bien, ¿no? La idea de que el gobierno no le estaba haciendo tan mal. Que la baja de inflación, como vengo diciendo desde que ganó Milei, básicamente la baja de inflación es un fin en sí mismo. Y vos decís, bueno, pero mataste 50.000 millones de personas, bueno, no importa, bajaste la inflación. Sí, pero se están muriendo los niños de hambre, bueno, no importa, bajaste la inflación. O sea, la baja de inflación es un fin en sí mismo en la economía argentina actual. ¿Está bien que lo sea? Probablemente no, pues, quizás sí. No importa si está bien o mal, es un hecho. Entonces yo era, ¿no?, de los que también, por escuchar a Pablo Semán, por escuchar a Sicarelli, por leer a Contrarreforma, por todo ese paquete, ¿no?, de personas que habían marcado, ya sea desde un relato más simbólico, ya sea de un relato más económico, la idea de que Milei no le estaba yendo tan mal. ¿Bien? Bueno, yo había más o menos a grandes rasgos, por supuesto, abonado ese relato, pero claro, cuando le va para el orto en provincia de Buenos Aires y la economía empieza a caerse a una velocidad frenética, yo, como tantos otros, dije, no, soy un pelotudo. Bueno, no, muchos no lo dijeron, pero yo soy honesto. Dije, no, bueno, no existía la chance de que saliera bien. Siempre fue así el programa, siempre fue ridículo, ¿no? Entonces, Pablo Semán, Scarelli en menor medida, Contrarreforma sin duda, que es un tuitero para los que no lo conozcan, plantearon esta idea de decir, bueno, Pablo Semán empezó a decir que los focus group no le daban bien. Pablo Semán empezó a decir que ahora los jovencitos ya no querían votar a Milei, ¿no? Sicarelli fue mucho más enfático, hizo esta distinción, que creo que analíticamente es razonable, pero que también tenía una cosa medio retórica estratégica. Empezó Sicarelli, que es un economista liberal, ¿no? Decía que, macroeconomista, decía que el plan de estabilización de Milei había estado bien,
pero que el plan, digamos que el modelo económico que ahora estaba, luego de haber pasado la parte más brutal de la estabilización, el modelo económico no estaba funcionando. Entonces de esa manera él podía mantener, digamos, la ropa, salvar la ropa y decir, bueno, yo no me equivoqué el año pasado, sino que ahora se están viendo otras cosas. Bueno, pero empezó también a pegarle mucho más al gobierno y bueno, todos caímos, y claro, entonces hay todos los que siempre le pegaron al gobierno, todos los que siempre dijeron que la baja inflación era una mentira, que la gente estaba muriéndose de hambre, todas esas cosas, ¿no? Salieron después de la elección de Provincia de Buenos Aires, es decir, siempre tuvimos razón, ven pelotudos. Otro ejemplo donde esto se vio mucho, yo escucho los sábados, un rato en general, el programa de Gaby Sued y Leandro Renú, sí, Leandro Renú, y en esa dupla, en una sección del programa que se llama Entre Cuatro Paredes, que a mí me gusta, siempre debatían, porque Gaby Sued, más en esta posición que yo digo, de bueno, mirá que no le está yendo tan mal a Milei, y el otro Renú con una posición kirchnerista dura, pero dura, economista, por otro lado, de la inflación es solamente ir a todo lo que acabo de decir. ¿Bien? Y en esa dicotomía, después de la elección de Provincia de Buenos Aires, se habían vuelto a amigar, porque Gaby Sued había, digamos, aceptado la victoria de Renú, para mí demasiado pronto, pero bueno, es fácil decirlo hoy, había aceptado la victoria de Renú y había dicho, efectivamente, Milei es un desastre, la gente lo odia. ¿Bien? Había, después de esa elección, un gran alivio espiritual, porque en última instancia yo acá hablo del espíritu, ¿no? Había un gran alivio espiritual en la idea de que efectivamente lo que nosotros pensábamos estaba bien, porque más allá de que yo era un poco por pesimismo y un poco por intentar, quizás erróneamente, una búsqueda de cierto rigor analítico, igual espiritualmente siempre estuve en las antípodas absolutas de Milei, eso está claro, y mi vida como profesor universitario, investigador organista ha sido severamente perjudicada, y sobre todo como inquilino también de departamento, o sea, no propietario. Bueno, todo eso me llevó todo eso nos llevó, ¿no?, a decir que espiritualmente el gobierno siempre fue una garcha frita y que no tiene ninguna chance de supervivencia, y sin embargo, enos aquí, en que el gobierno gana a nivel nacional, y de repente todo ese roulette, esa vueltita que se había pegado, donde Gaby Sued era amigo de Renú, donde Sicarelli salía a criticar al gobierno, donde, no sé, Fantino salía a criticar, bueno, pero no, al final le vuelve a ser válida la pregunta, ¿no? Y si sale bien. O sea, la gente el pueblo argentino consideró que la baja de inflación era real, y era un fin en sí mismo. ¿Es eso? Bueno, como sabemos, los motivos atrás del voto son siempre muy difíciles de precisar, salvo en algunos pocos casos en los que es obvio, y en principio acá aparecería haber tres grandes factores que todo el mundo está destacando, ¿no? Ciertamente no son una idea mía. Por un lado, el antiperonismo tradicional, ¿no? El antikirchnerismo en particular, pero el antiperonismo en general, eso es un factor indudable. Por otro lado, la baja de la inflación, que es una realidad, yo coincido, ¿no? Y tres, el temor a el día después de una victoria del peronismo. Ven que es algo que muchos analistas peronistas, incluyendo Roberto Navarro, salieron a admitir un poco a desgano el lunes, ¿no? Esta idea de que, de alguna forma, quizás paradójica, o quizás irónica, o quizás no, la insistencia permanente de Futurock, el Destape y estos medios kirchneristas, digamos, muy enfáticamente resaltando que el plan del gobierno era un desastre y que dependía tanto de la victoria de Milei y que esa victoria era imposible, que de alguna forma fueron generando un efecto de caos, ¿bien? Y que efectivamente para nosotros, los peronistas kirchneristas, era algo que tenía un efecto doble, porque yo no soy boludo. Yo sabía que si ganaba el peronismo y hoy el dólar estaba en 2000, había una subida de inflación, a mí me sube el alquiler, no me sube el sueldo, ¿qué mierda hago? ¿Bien? O sea, no es menor la cuestión. O sea, no es nada menor. Porque siempre está esta tensión entre la macroeconomía y la microeconomía, es una permanente ida y vuelta, que es tantas veces discutida, y a veces uno tiene la impresión, efectivamente, de que son dos cosas tan separadas que lo que pasa en la macroeconomía no importa, porque el déficit fiscal es una abstracción, el riesgo país es una abstracción, nadie come superávit fiscal, bla, 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 y sin embargo sabemos que esas dos variables, que son la inflación y el dólar, que son variables macroeconómicas, pero que también inciden muy directamente en el corazón argentino, en su microeconomía y en su espíritu. Entonces, al final, todo esto venía para decir que ese tercer factor es esta idea de que hubo un temor por parte de la clase media de que si se movían mucho las cosas, iba a producirse un efecto económico devastador que quizás en alguna escena podía terminar bien a largo plazo o a mediano plazo, pero que a corto plazo iba a ser un caos. Y la gente ya tuvo tanto caos que prefirió asegurar que la cosa no se vaya a la chota. ¿Es verosímil esto como interpretación? A mí me resulta un poco sofisticado, bien, como tiendo a pensar que el voto es un poco más simple en las grandes mayorías. Pero
¿Quién le dice? Puede que no lo sea. Bien, yo creo que esto es un factor en todo caso, bueno, lo dijeron todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que nos reímos de Bessent y Trump y sus declaraciones medio ridículas y off-topic, no exactamente off-topic, pero fuera de tono, ¿no? Nos reímos de esas declaraciones y sin embargo resultaron ser absolutamente efectivas, ¿no? O sea, la amenaza de Trump, la gente, según esta interpretación, dijo, tengo miedo a Trump, quiero que Trump esté conmigo. Y el nacionalismo y todo eso, bueno, nada, cayó mucho. Acá veo que hay un par de comentarios. .txt me dice, es una pasión triste la crítica a la crueldad. Linda frase, ya podría dejarse de la frase, ¿no? Un ensayo de Derrida, estados de ánimo del psicoanálisis, donde casi la elogia. La crueldad es puro acto, es incoartada donde aparece el sujeto. Buena descripción, ¿no? Y me gusta esa descripción para tomar, ¿no? Porque hay tres cosas que para mí son bastante, obviamente, fallidas en esta elección y que hay que señalar, ¿no? Una de ellas es, ya que lo mencionamos, la crueldad. Y ya creo que lo dije alguna vez. Y yo no soy un defensor de la crueldad, creo en la bondad. Sin embargo, la idea de que el Estado, la idea de un gobierno fuerte, la idea del ejercicio del poder, el puro acto, como decía acá la cita, implica casi siempre una cierta dosis de crueldad. No se puede gestionar bien sin una dosis de crueldad. Yo creo que eso es así. Creo que es real eso, ¿ven? Quizás me equivoco. Pero me parece que hay una realidad en la operación del poder, y no me refiero a la operación del poder para hacer las cosas que hace Milei, la operación del poder en sí, que es siempre perceptible como cruel. Quizás esto tampoco sea tan importante pensando en algo como el voto, pero sí creo que la excesiva sentimentalismo que se le atribuye a la crítica a Milei, ¿no? La cosa de Milei me pega, estoy llorando, no funciona. En eso creo que es así. Y después dirás, bueno, pero la gente se está muriendo de hambre. Bueno, no sé, está bien, pero no funciona. O sea, se va a seguir muriendo de hambre. Si le vas a vender la crítica a la crueldad, eso no está funcionando. ¿Podrá ser que en 2 años funcione? Sí, claro, la política es así. Lo que no funciona hoy funciona mañana, pero hoy no funciona. Yo realmente creo que no va a funcionar tampoco en el futuro porque me parece una pedorrada. Me parece que un gobierno tiene entre su bolsa, de su caja de herramientas, una cierta necesidad de la crueldad y que no podemos seguir siendo unos llorones. Bien, a mí eso me parece choto. ¿Bien? Después cada uno llorará en su fuero íntimo, pero como marco político, como ideologema, la crueldad me parece caca. ¿Bien? Así que no lo hagamos más. Después, lo otro que claramente no funcionó, ¿no? La campaña de Tayana, tan cómicamente celebrada en esos memes que decían do nothing, win, no hagas nada, ganarás. Bueno, era una boludez. Bien, está bien, el diario del lunes. Podía haber salido bien, pero salió mal. Y no es una boludez, o sea, es una boludez, pero no es una boludez porque más allá de los memes, la idea del do nothing win es básicamente una de las grandes líneas de no acción del peronismo desde que ganó Milei. Esto se viene diciendo desde que ganó Milei y es la línea explícitamente, no explícita no, en realidad como si yo hubiera hablado con Massa, pero es la línea que se le atribuye en medios varios a Massa. La idea de que Massa está tan seguro que esto se va a caer que en realidad considera que no le conviene hablar, porque por un lado está muy quemado, pero por otro lado es al pedo, porque no necesita apoyar, no necesita hacer nada para que el gobierno se caiga. Es una forma de hacer política que a mí tampoco me gusta, pero bueno, podría haber funcionado. O sea, parecía que funcionaba, porque bueno, esto no lo dije, ¿no? Pero también, o sea, quedó muy en evidencia en esta elección, no por primera vez en la historia, pero ciertamente de que los escándalos de corrupción no son un motivo para dejar de votar una propuesta política, porque bueno, hubo de todos, ¿bien? Así que bueno, ahí tenemos otra cosa que para mí no funciona, el do nothing, el bartileviano, el estilo bartileviano de preferiría no hacerlo. Bueno, no, flaco, tenés que hacerlo, lamento. Tenés que decir algo y ese algo tiene que tener algún contenido. Y por último, yo también soy bastante, y quizás esto es un poco más polémico, pero bueno, soy un streamer, puedo decir pelotudeces todo el día. Es que el tópico de pegarle a los jubilados como cuestión definitoria de la forma de actuar del gobierno, a mí me parece débil. Perdón, tengo que tocar acá. Ahí va. ¿Por qué lo digo? Porque no es muy creíble. ¿Ven? O sea, sí, ustedes me dirán, pero está lleno de fotos de gendarmes o policías pegando a los jubilados, ya sé. Son un grupito muy reducido de militantes. O sea, yo me la juego que del 50.000% de votos que sacó Bullrich el domingo, hay un porcentaje altísimo de viejos jubilados que la adoran a Bullrich, ¿ven? Que la aman. O sea,
Sí, el gobierno le pega a los jubilados, le pega a un grupito de militantes jubilados que no deberían ser golpeados, por Dios. No creo que haga falta que aclare, que no piense que esto bien que le golpeen. Si fuera uno solo tampoco habría que golpearle. ¿Bien? Yo pienso que la crueldad tiene que ser parte de la caja de herramientas de un gobierno, pero no para pegarle a 3 jubilados. Ahora, no vengamos a esa historia de que el gobierno se la pasa fajando jubilados, porque yo no creo que los jubilados se sientan realmente así. En todo caso, podemos hablar, sí, de la baja, ¿cómo se llama? De la baja... del bajo ingreso de los jubilados. Pero para mí, como línea general, el gobierno que le pega, o sea, la idea de que el pueblo vota al gobierno que le pega a los jubilados, no es eso. No, es poco eso. Seamos serios, ¿no? Para mí, entonces, ahí tengo 3 cosas y podría seguir utilizando otras, y de hecho ahora voy a comentar algunas otras, porque hoy voy a hablar de esto todo lo que quiera. Total, ¿qué importa? Y voy a hablar poco de Yarbin, la verdad, no tengo ganas de hablar mucho de Yarbin. Pero bueno, ahí están 3 cosas que no funcionan. Y después... escuché a Rebord, como mencioné el lunes, diciendo algo que han dicho muchos antes. La verdad no estuvo parte. A mí me gustan algunos editoriales en general, pero el del lunes no me pareció muy bueno, me pareció medio como obvio. Pero bueno, lo que dijo Rebord, ¿no? En su no tanta originalidad, es que lo que el gobierno necesita es un proyecto político. Y bueno, sí, en eso estamos de acuerdo. Bien, o sea, no es precisamente el primero que lo dice, pero algo ahí, hay algo ahí, ¿no? O sea, es necesario, de acá a 2 años... bueno, perdón, hago una pausa porque tiene que ver con todo. Recordarán también los 2 o 3 personas atentas que yo vengo diciendo en este programita que hay 3 lecturas generales de una elección legislativa. Una es la adquisición de bancas. En ese sentido el gobierno se ve holgamente satisfecho y puede vetar todo de acá en 2 años. No tiene ningún problema para vetar absolutamente nada. No tiene mayoría propia para imponer sus propias leyes sin negociar, pero puede vetar lo que se le cante el orto. Si el gobierno hace un decreto y si le trata de bajar el decreto no se puede. Así que bueno, tiene poder aumentado. Eso es obvio. El peronismo no perdió, entiendo, bancas. O sea, no, esa es la lectura positiva del peronismo, que en rigor no perdió bancas. 2, el plebiscito, y el plebiscito dice que la gente quiere Milei. 3, la construcción de candidaturas. Bueno, en el caso de Milei, obviamente, consolida su eventual candidatura para una reelección, que falta muchísimo, pero a priori, digamos, la lectura fácil sería esa, ¿no? Y lo mismo consolida con amplísimas posibilidades de éxito a Bullrich como futura jefa de gobierno. Yo creo que eso ya es un hecho inevitable. Incluso si Milei se va en helicóptero, Bullrich gana jefa de gobierno igual, a mi juicio, ¿no? Pero bueno, eso también. Pero por supuesto, lo que más me interesa, y ahora vamos a la última parte de este análisis, que es la cuestión de Axel. Bien, la interpretación de cómo afecta esto al kicilofismo, a Movimiento del Futuro, Movimiento Derecho al Futuro, y a sus chances de ser futuro presidente. Y ahí la cosa se pone compleja. Por un lado está lo obvio. A ver, Axel se la jugó desdoblando una elección que normalmente no se desdobla, y todo el mundo dice, sí, todos los gobernadores lo hacen. Bueno, ok, pero provincia no lo hacía. Tampoco ninguneemos ese hecho, ¿no? O sea, hizo lo que hacen otros, sin duda, pero en una provincia donde eso no se hacía. Lo mismo hizo Jorge Macri, ya sabemos, y así le fue. Bueno, en el caso de Axel Kicillof, el desdoblamiento podía tener varias lecturas, ¿no? Pero era obvio que si ganaba la elección provincial y después ganaba la elección nacional, la lectura era win-win, literalmente win-win. Si perdía la elección, si perdían más las elecciones, el resultado era tremendo y ahí se hubiera cumplido lo que, según dicen los medios peronistas, o sea, aparentemente Cristina le habría dicho a Axel en su momento, le habría hecho llegar a Axel la idea de que no puede desdoblar porque iban a tener 2 derrotas y eso iba a ser demasiado duro, básicamente. Entonces, ese era el lose-lose, ¿bien? Ahora, como tantas veces en Axel, y eso es un poco la hipótesis que quiero compartir con ustedes y que me preocupa a mí como axelista que soy, ¿bien? Axel tiene un win-lose. Por un lado, se le puede celebrar su estrategia política que le garantizó gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires y que mostró que una elección coordinada por él es exitosa, pero al mismo tiempo una estrategia que inevitablemente pone en duda, plantea la pregunta de cómo hubiera sido si no hubiera habido elecciones divididas. Si hubiera sido una elección unificada, hubiera ganado, incluso quizás por menos que 13 puntos, pero hubieran ganado por 5 o 6 puntos. Hubiera sido tan la sorpresa, ¿será que la victoria en septiembre anticipó la expectativa de una derrota, lo que movilizó al voto libertario? Bueno, eso es verosímil también, ¿no? Están incluso los que dicen que este resultado fue el mejor para Axel de todos, porque bueno, pues efectivamente mostró que él gana y que sin él no gana, pero ahí le quedó medio chueco, porque para que eso sea cierto, para que se diera un resultado, una derrota a nivel nacional que lo favorezca políticamente, la lista tendría que haber sido Máximo Kirchner. Si va primero en la lista Máximo, incluso Massa,
bueno, o Moreno, ahora en vez de Tayana, entonces él podía decir, bueno, mis candidatos ganaron, estos muertos no ganan. Pero no pasó eso, fue Tayana, que es medio de Axel, medio de Cristina, no es de nadie. ¿Bien? Eso también es una poronga realmente, porque incluso en un resultado tan contundente como esta derrota, que es absolutamente contundente, cuesta analizar quién tiene más responsabilidad, y con eso me voy a salgar un poquito de Yarvin. Ahora, más allá de este caso concreto, esta situación del win-lose, de un punto para sí, un punto para no, pone en escena algo que a mí me preocupa en particular como axelista, que es una dinámica en la que Axel parece tener dos columnas, en las que él suma un punto de cada columna. Suma un punto de la columna A y un punto de la columna B. Y la pregunta es si el punto de la columna 1 y el punto de la columna B, perdón, de la columna A y el punto de la columna B suman 2 o suman 0. ¿Por qué? Fíjense qué es lo que pasa siempre con Axel. Axel es, por un lado, un referente inevitable, ineludible, innegable del kirchnerismo, en el sentido propio, no del peronismo, del kirchnerismo, y al mismo tiempo se pelea con Cristina. Entonces ahí vos tenés, bueno, puedo tener 2 puntos a favor. De hecho, a mi tipo de votantes como yo, uno podría decir ahí es 1 más 1, 2, porque yo quiero algo más o menos parecido a la mejor época del kirchnerismo, porque fue el mejor gobierno que viví, por amplísima diferencia. ¿Bien? Entonces, bien. Y como yo tampoco estoy con Cristina, me parece bien me parece que ese 1 más 1 da 2, pero para muchísimos votantes eso da 0. Uno anula al otro, ¿no? Es kirchnerista, pero no están con Cristina, entonces no es kirchnerista. ¿Ven? Entonces ahí tenemos esos 2 factores. Después, en otros factores tenemos lo mismo. Es la renovación, porque es más joven, porque sí, porque nunca fue presidente, obviamente, nunca fue candidato a presidente, no solo porque Massa tampoco fue presidente, pero nunca fue candidato a presidente, etcétera, etcétera. Entonces la renovación, pero al mismo tiempo no es la renovación. Fue el ministro de Economía de Cristina Kirchner en su segundo mandato. No es renovación eso. Entonces ahí de nuevo uno podría decir, bueno, pero tiene la experiencia, tiene el haber surgido de la entraña de Cristina, y al mismo tiempo tiene el carácter de renovación. Y de nuevo, como que eso es 1 más 1, 2 o es 0. Propone nuevas canciones y habla de una renovación, pero al mismo tiempo no las enuncia, ¿bien? Y uno entiende que no las enuncia porque lo mataron tanto cuando habló de las nuevas canciones que ve que estratégicamente no conviene enunciarlos. Bueno, ese de nuevo, 1 más 1 da 2 o da 0. Ahí en ese caso diría que da 0 seguro. Y me da la impresión que esa dinámica se da en muchos aspectos de Axel Kicillof, ¿ven? En donde él suma en 2 columnas que terminan siendo medio contradictorias. Y eso es el mayor peligro de todos, porque desde que empezó toda esta interna, que ya viene de largo igual, aunque se hizo más pública hace un año, desde que se puso más pública esta interna, la mayor pregunta que uno tiene con esto es si esto no lo va a hundir tanto en un pantano a Axel, del que no va a poder salir, del que va a quedar siempre en esa suma 0, en donde es cristinista pero no, donde es kirchnerista, estatista, estado presente, que a veces, todo eso, pero al mismo tiempo es moderno, diferente y tiene nuevas propuestas. Y bueno, está difícil. Bien, yo igual voy a seguir bancando mi tesis pese a este resultado. En ese sentido no cambio, de que Axel tiene que salir a anunciar su candidatura presidencial en un tiempo breve, no digo mañana, pero en un tiempo breve, y tiene que salir a hacerlo con propuestas. Y ahí pienso que Rebord y tantísimos otros que lo dijeron antes que él lo denuncian bien. Tiene que haber algo así como una propuesta kirchnerista, peronista, o no importa. Me chupa un huevo a mí, como ya saben, a mí me chupa un huevo. Si Axel quiere fundar su partido político, yo lo voto igual, lo que sea. Bien, porque Axel tiene que lograr que las 2 columnas den 2 y no 0, ¿no? Como también ha dicho Pablo Ibáñez y he citado más de una vez esta idea de ser el peronista permitido. Eso es una suma, esos 2. Bien, es peronista, entonces suma voto peronista, pero al mismo tiempo no es corrupto, bla, bla, bla. Entonces ahí tenés 1 más 1, 2. Bueno, necesitamos que eso pase, porque la verdad que tampoco veo otra alternativa, porque como yo también he dicho, ¿no? De que Cristina está presa, o sea, ¿cuál es el otro candidato? Máximo, Massa, Moreno, son todos una mierda, o sea, no ganan un choto. Y Grabois, insisto que Grabois para mí no es por ahí. Pero bueno, pongámosle que Grabois sería otro candidato, podría ser, ¿no? Una interna aquí sí, Grabois sería una interna más o menos sana, donde cada uno tenga una propuesta. Y ahí de nuevo, de hecho, en algún punto sería virtuoso ese escenario, incluso con Moreno, como una interna que sabemos que no va a ganar ni en pedo. Porque, bueno, parecería ser que en un escenario así sería obligatorio sería necesario que haya una búsqueda de diferenciarse, ¿no? Por eso la unidad hasta que duela está en una mierda. La unidad hasta que duela es el lema de Cristina, que está totalmente equivocada. O sea, es esta idea de que justamente las diferencias tienen que quedar abajo del tapete. No, bueno, hay que plantear las diferencias y establecerlas. No necesariamente con una PASO, a lo mejor hay que hacer otra forma de decidirlas. Yo pienso que en principio una PASO estaría bien.
pero no sé. Realmente no lo sé. Bien, tampoco sé si el pueblo no se equivoca y no son todos crueles que adoran pegarle a los jubilados y desean la muerte total, y desean ser colonia estadounidense, ¿no? Porque bueno, también, o sea, y con esto cierro esta parte que ya se está alargando mucho. O sea, si hay algo que realmente se extraña mucho del peronismo, y ahí el carrionero de Guillermo Moreno hace sus bufonadas, ¿no? Es la idea mínima, pero mínima, de un proyecto peronista de inserción de la Argentina en el mundo. O sea, eso es muy triste, porque hay que decir que Milei lo tiene muy resuelto y de alguna manera le está saliendo bien. Va a ser de corto plazo, va a terminar produciendo un montón ya está produciendo, va a terminar produciendo una cantidad de efectos absolutamente negativos para Argentina. Entregaremos las Malvinas, nuestros recursos y nuestra moneda. Sí, bueno, ok, no importa, tiene una línea geopolítica clara, Milei. Yo de entrada lo dije esto, o sea, para mí ahí había, o sea, me parece pésima, pero es clara. Bueno, ¿cuál es la línea geopolítica? Y no digo geopolítica de alianzas con China, digo algo todavía más básico, ¿no? O sea, si la industria textil argentina produce bienes de mala calidad a alto precio, ¿cuál es la línea de Axel frente a eso? La de Milei ya la sabemos, destruir la industria. ¿Bien? La línea de Axel sería cerrar la importación y preservar la industria. Bueno, pero ¿cómo hace para que eso sea rentable? Me lo tenés que explicar, lo lamento. O sea, vos dirás, bueno, la gente no vota por eso, y no sé, la verdad yo no sé, tampoco lo descarto, ¿eh? O sea, que puedas aparecer, digo, la gente está perdiendo su trabajo, eso es real. Entonces, yo no estoy hablando de que hagas un Excel de 2000 casilleros, estoy diciendo que le digas a la gente por qué no va a perder su trabajo y va a cobrar bien. Quizás la gente puede llegar a captar lo esencial de eso, porque si es algo muy grotesco que Milei sea incapaz de siquiera formular la idea, incluso bajo presión de que la gente va a ganar plata trabajando. Es algo que no entra en la mentalidad de Milei bajo ningún punto de vista. Entonces yo creo que hay que ir por el lado del trabajo. Yo creo que eso es un énfasis posible, y creo que el desempleo, si bien no está creciendo a los límites, a unos puntos tan absorbitantes como durante el menemismo, puede ir en esa dirección, y sobre todo lo que está creciendo mucho es la mezcla de informalidad y pésimos salarios. O sea, los salarios son una verga en Argentina, pero son una verga. Entonces, algo tenés que poder armar con eso, ¿no? Algo debería haber ahí, debería haber un espacio pequeño para construir, o pequeño o en realidad enorme, ¿bien? Y si te digo una más, Axel, si estás escuchando esto, para mí dos líneas en las que se puede crecer mucho y donde las que el gobierno no tiene nada para decir, porque eso también es interesante, ¿no? Porque no es solamente contrastar con el gobierno, es abrir una conversación que el gobierno no quiere abrir. Bueno, trabajo y educación. Y educación no las pelotudeces progresistas de mierda, educación pensada realmente para el trabajo. Yo creo que ahí hay algo, ¿no? Y hay algo que puede, digamos, es un lugar donde puede haber nuevas canciones y donde ni siquiera es que el kirchnerismo o Líneas Cristina va a tener tampoco tanto para decir, ¿bien? Porque el kirchnerismo o Línea Cristina no tiene una mierda para decir, porque son imbéciles. O sea, lo único que hacen es chuparle el culo a la vieja esa, o sea, no hacen otra cosa que eso, o sea, es deprimente, es la muerte cerebral más grande que existe en el peronismo, o sea, es una cosa para pegarse un tiro todos los días, francamente, ¿no? A mí, Tai Hankman bailando con Cristina en el balcón fue una cosa tipo, la verdad no, me voy a mentir, ni siquiera me indignó porque yo no esperaba nada de esa gente, no esperaba absolutamente nada de esa gente, entonces no hubo nada de que indignarme porque no tenía ninguna expectativa. Pero por favor, qué decadencia cerebral intensa, ¿no? Entonces ahí tiene, ¿no? Educación y trabajo, líneas para el axelismo que para mí pueden ser un espacio de creación de nuevas canciones. Y sí, bueno, Grabois y Moreno pueden tener algo para discutir sobre eso, y está bien que lo tengan, ¿no? Pero creo que Kicillof puede tener una propuesta mejor, ¿no? Mejor que la de Grabois y mejor, bueno, la de Moreno ni hablar, igual quien le importa a Moreno, pero me parece que puede haber algo ahí, ¿no? Así que bueno, ojalá me hagan caso y este país pueda por lo menos adquirir un nivel de tolerancia social hasta que yo me muera. Después vemos qué pasa, total hijos no tengo, ¿no? Pero hasta que yo me muera, que podamos hacer más someo, una cosa así, porque si no está muy difícil la cosa, ¿bien? O sea, realmente la idea de que si le sale bien a Milei es conducir este país en 2 años o en 4, o sea, asentar lo que existe, convertir a Argentina en un país de un 75% de informalidad laboral, de todos tenemos 10 trabajos para ganar $1.000, con suerte, $1.000, $700, ¿no? En el que todos tenemos 5 trabajos para ganar $700, que no nos jubilamos, porque la jubilación va a ser, ya es casi simbólica, en 5 años va a ser absolutamente simbólica, va a ser, no sé, $50, toda la gente va a seguir trabajando hasta morirse, ¿no? Eso es algo muy, o sea, es algo que el modelo de Milei realmente genera, o sea, creo que incluso los defensores de Milei lo admiten, o sea, es el darwinismo social más obvio, es la libertad absoluta de los flujos del mercado que hace que los grandes, los emprendedores que son más aptos para adaptarse a ese mundo, realmente pueden sobrevivir y algunos ser millonarios, pero es un esquema donde no hay ninguna chance de salvación colectiva, pero porque la idea de salvación colectiva está directamente prohibida, ¿bien? Es algo paradójico, y con esto sí termino y voy a hablar 10 minutos de Yarvin, o 15.
Es paradójica esta situación. O sea, el mileísmo, el libertarianismo, la variante de Milei del libertarianismo, tiene un discurso explícitamente en contra de la felicidad colectiva. O sea, eso es literal, ¿no? El individuo es soberano. La sociedad no existe, como decía Margaret Thatcher, con mucha fineza, por otro lado, ¿no? Entonces, esa es una línea. Frente a esa línea, lo que termina pasando, o mejor dicho, esa línea misma es una consecuencia dialéctica de una hipertrofia del símbolo de la sociedad, de la comunidad organizada, de la sociedad feliz, que tampoco tiene anclaje en la realidad. Entonces, si hay, digamos, frente a una burbuja ideológica que plantea una comunidad feliz que no existe, la gente ve otra cosa y dice y reconoce en esa realidad que observa en su día a día la realidad del proyecto mileísta, porque el mileísmo de alguna forma ganó sobre una sociedad que ya se había en gran parte vuelta libertaria. Eso es obvio, no estoy diciendo yo. Entonces, ¿cómo haces para que efectivamente se construya otro concepto de la sociedad que no surja de una burbuja de Puan o FSOC, ¿no? O de un streaming de intelectualizados como yo, ¿no? Pero uno con más éxito. O sea, ¿cómo haces para que no salga de ahí? ¿De dónde surge esa fuerza vital de la comunidad organizada? Y no puedo, digo, comunidad organizada es un término peronista, pero no importa, de cualquier otro término. ¿De dónde sale? Bien, bueno, sale del trabajo y la educación. Para mí, sale de ahí, ¿no? Y educación no estoy hablando de CONICET, más allá de que yo también valoro el CONICET, obviamente. Sale de la educación primaria y secundaria. Entonces creo que por ahí pueden haber nuevas canciones para donde no sería tan difícil distinguirse y producir algo que la gente perciba como real, que no sea una abstracción estúpida. ¿Bien? Bueno, he terminado con mi comentario político, que ha sido absolutamente brillante. Estoy seguro que será estudiado esto por años. Así que vamos ahora a otro comentario político absolutamente brillante, que es el texto de Yarvin, que se llama Formalist Manifesto, un manifiesto formalista. Texto, por cierto, que voy a hacer, esto me olvidé la vez pasada. No, un texto, por cierto, que es del 2007. Fíjense cuántos años pasaron, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? Breves menciones que haré ahora. Bien, esto es, como ya dije, creo que el último episodio, un poco por Zeitgeist, un poco por deformaciones profesionales y un poco por estar ahí a la moda de las discusiones tuiteras, me puse a leer muy poco, porque tengo muy poco tiempo para leer estas cosas de la nueva derecha. Bien, así como había leído Spengler, que es un inspirador de muchos de estos tipos, incluyendo Yarvin en cierto punto, leí algo de Nick Land, sobre todo sobre Nick Land, y leí Peter Thiel, que lo comentamos acá, el momento straussiano, texto que me sigue pareciendo un gran texto, por cierto, y dije, bueno, me faltan dos. Uno es Yarvin y el otro es Dugin, Dugin, ¿no? Dugin. Y dije, bueno, con eso, digamos, entre Thiel, Yarvin, Dugin y Land, tengo un panorama aceptable de las discusiones filosóficas, porque son filósofos, o sea, plantean discusiones filosóficas, por lo menos, de la derecha contemporánea. Seguro me dirán, te falta tal o tal otro, si quieren tirar en el chat alguno que me falta, me dicen, veo que ahí está Corrupted conectado, y el Tiny Team, perdón, leí mal, hola, ¿cómo están? Así que me parece que ahí hay, me interesó leer estos tipos, le pedí el otro día, había pensado mostrarlo, pero al pedo, le pedí el otro día a Gemini, la IA que pago, que me haga un informe, un deep research, como le dicen, de estos tipos, como para tener un cuadrito mental, y un poco me sirvió, ¿no? Como para orientarme, porque bueno, en principio Yarvin y Land y Thiel tienen bastante en común. Dugin no, Dugin está en una vereda diferente. Digamos, los cuatro tienen en común una crítica muy fuerte a la Ilustración y en algún punto a la democracia liberal que surge de ella. ¿Bien? Pero en el caso de Dugin tiene una cosa mucho más telúrica, nacionalista, etc. Mientras que los otros tres son todos súper defensores acérrimos del capitalismo salvaje en distintas variaciones y con distintas explicaciones. Y este texto de Yarvin, que fue publicado con su seudónimo de la época, que es Mencius Moldbug, ¿no? Es un buen ejemplo de ese tipo de pensamiento. Yarvin se puso muy de moda, más que los otros, más que Nick Land, más que Dugin, más que Peter Thiel, bien, porque impuso algunas ideas que lograron entrar a cierto mainstream de la cultura de derecha contemporánea en un sentido amplio. Por ejemplo, el tema de la Red Pill, ¿no? Recordarán en Matrix cuando tiene que elegir Neo entre la pastilla azul y la roja, la píldora azul y roja, y la roja es la que le abre el mundo de la realidad. Bueno, Yarvin fue uno de los impulsores de esa metáfora para la idea de que el progresismo nos lava el cerebro a todos y todos comemos la blue pill del progresismo cuando él nos da la red pill que nos permite ver la realidad como es. No estoy seguro que haya inventado él esta forma de entenderlo, pero creo que sí. Y después otros conceptos que también fueron de moda, que fueron muy explícitamente retomados por Donald Trump y en menor medida por Laje, ¿no? En nuestro país, que son, por ejemplo, la idea de que la democracia no funciona,
Vean que la democracia es un sistema fallido, cosa que creo que comparten varios de estos, pero en el caso de Charvin con particular énfasis, y en particular no quería hablar de la democracia, sino de este concepto que creo que entiendo que es totalmente de Charvin, que es el de la catedral, ¿no? Esta idea de que las universidades y el Estado generan un efecto análogo, en algún punto una especie de mafia espiritual de las ideas, que impone una visión totalmente errada de la realidad, que se contradice con los hechos mínimos básicos de la existencia, y que esa visión la llaman la catedral, porque de alguna manera funciona como si fuera una especie de religión laica que nos nubla la vista. Bien, por cierto, el otro que también piensa estas cosas es... se me fue recién, Vic Lozowski en el texto de Corrupted, y ahora me olvidé quién iba a decir. Hay otro más que piensa en estas cosas de las nubes del progresismo. Jordan Peterson. Jordan Peterson, pelotudo importante. Todos estos son bastante pelotudos igual, pero bueno, Jordan Peterson es de los peores, porque él lo toma más desde la autoayuda, bla, bla, bla. Pero bueno, también sostiene esta idea, bien, de que el progresismo es un velo que tapa nuestra vista de la realidad. Ahora, al mismo tiempo, como se ha dicho muchas veces, y este texto, el Manifiesto Formalista de Charvin, son textos que tienen una serie de atributos positivos o de ventajas, que es que plantean discusiones de una forma muy franca y muy directa de temas incómodos. Bien, y eso hay que reconocérselos. Porque uno dirá, bueno, es fácil incomodar con pelotudeces. Bueno, yo no diría que es solamente eso. ¿Bien? Charvin no es un filósofo fino como Nick Land, ni en lo más mínimo. ¿Bien? Escuché una o dos entrevistas incompletas, en YouTube hay cientos, y la verdad el tipo me pareció bastante pelotudo, pero no pelotudo por ser antifeminista, me pareció pelotudo porque dice pelotudeces, ¿no? Y no sentí que exudara un efecto de inteligencia o sabiduría, en lo más mínimo, ¿no? Después de unos años de estar en estas cosas uno adquiere alguna idea al respecto, y Charvin no cumple los requisitos. Pero básicamente este texto que estoy comentando y voy a comentar de forma muy resumida y breve, es un manifiesto. A mí me gustó el título porque, claro, a mí me gusta el formalismo como marco teórico de la literatura, pero bueno, lo que él plantea acá, este es uno de sus textos en contra de la democracia y a favor de una manera de distribuir el poder que atienda a la realidad de los lugares donde ese poder efectivamente se encuentra. Charvin también es creador de un concepto que a mí me resulta muy interesante, si bien lo he leído más por fuentes secundarias, que es accountability, que en español no lo puedo traducir muy bien, ¿no? Debe haber una buena traducción que se me está escapando. La idea de quién tiene la responsabilidad por algo. Bien, básicamente una de las cosas que plantea, que en este texto está, aunque creo que en otros está más fuerte todavía, esta idea de que el gobierno democrático, con esa articulación tan compleja que establece entre las figuras votadas, elegidas, como, no sé, Milei o Patricia Bullrich, y el funcionamiento real del aparato del Estado, donde se produce toda esta creación de burocracias medio autotélicas que viven para sí mismas, cómo la democracia genera un efecto en donde nadie sabe muy bien para qué existe un país, cuál es el objetivo de un país, en tanto empresa, y la palabra no es casual, pero la uso en un sentido general. Digamos, hacia dónde van los países, para qué existen, por qué tienen que existir, ¿no? Y la idea de que, por lo tanto, sería infinitamente más eficiente reemplazar la democracia por una seocracia. Esta es otra idea de Charvin, este texto la plantea, aunque otros textos la retoman, ¿no?, con más énfasis que este texto, la idea de una seocracia en la que el poder esté donde realmente está, ¿no? O sea, creo que esa es una de las ideas fuertes de Charvin, creo yo, la idea de poner el poder donde el poder está. Que es algo que efectivamente la democracia no genera mucho. La democracia es muy insatisfactoria respecto de esto. Fíjense, Alberto Fernández, un gran ejemplo, pero otros también. Milei también, ¿no? De alguna manera Milei es efectivo en su retórica política porque él mismo se plantea como una figura secundaria respecto del único poder que reconoce como total, que es el de los mercados, ¿no? Y el poder de los mercados es mucho más inmediatamente perceptible en la vida cotidiana que el poder del pueblo. Porque uno podría decir, bueno, los gobiernos democráticos peronistas hacen de su poder simbólico, la legitimidad simbólica de su poder en lo popular, en sentido amplio del término, y sin embargo, todos percibimos el funcionamiento del mercado en nuestra vida cotidiana de forma mucho más directa que lo popular. No sé, ahora me estoy preguntando, quizás no es así, ¿ven? Quizás no es así. Yo diría que sí.
igual, ¿no? En todo caso, más allá de esta distinción que estoy haciendo, no hay duda de que lo que propone Yarvin es un sistema de gobierno donde efectivamente, si las decisiones económicas las va a estar tomando Bessent, entonces no finjamos que existe un Ministerio de Economía. ¿Para qué Toto Caputo? Si la está tomando Bessent la decisión económica, ¿no? Entonces, si nuestra economía depende del dólar, entonces, bueno, dolaricemos, ¿no? No finjamos más, no sigamos haciendo como si pudiéramos tener un poder de decisión sobre lo que sucede que no tenemos. Fuera de esto, que es un comentario muy superficial, insisto, no que el texto sea tan profundo, porque la verdad que tampoco lo es tanto, ¿bien? Es entretenido, hay que reconocer que se lee fácil, se puede escuchar en YouTube también, hay una versión leída en YouTube que suena bien. El problema los problemas que encara Yarvin acá son los típicos problemas del sistema político, y está bien, me gusta a mí el tono con que los encara, me parece interesante, e incluso me gustaría que el peronismo haga algo como esto, o sea, no este contenido, pero me gustaría que, a mí me resultaría muy satisfactorio como jovista político que un proyecto político se enunciara en términos similares a estos. Bien, eso me parecería bueno. Un pequeño ensayo breve, complejo, pero, o sea, digo, relativamente complejo nomás, que sea capaz de esbozar una visión de la realidad política, para mí sería muy sugestivo. Y acá Yarvin lo hizo y que su fama se debe a esto y en ese sentido la merece. Bien, en ese sentido la merece. Más allá de que es un trompista absolutamente reaccionario, ¿no? Y lo que él plantea es efectivamente cómo organizar el poder en la sociedad y cómo distribuir la violencia social. Bueno, y a partir de eso va haciendo una lectura de las fallas de la democracia, muchas de las cuales son innegables y otras sí son discutibles, y termina por proponer esta idea formalista donde efectivamente, ¿no?, se establezca formalmente la propiedad y las funciones de cada cosa, imitando las empresas, ¿no? Porque también él dice en varios lugares, y en esto creo que tiene algo de razón también Yarvin, ¿no? El argumento monárquico de Yarvin tiene digamos, responde a una intuición o algo así, más o menos fundamental del ser humano, de que la estructura natural del poder es la pirámide, ¿no? Por algo los egipcios la hicieron, ayudados por extraterrestres o por el apocalipsis de X-Men. O sea, la idea de que hay un poder central que emana hacia abajo de forma ordenada, pero que en última instancia remite siempre hacia un punto único, ¿no? Entonces, lo que propone, dice Yarvin, todas las exitosas empresas humanas funcionan de esa manera. ¿Por qué fingir otra cosa? ¿Por qué inventar algo tan absurdo? Y otra cosa que dice Yarvin, que dice bien, y porque dice bien porque me consta a mí como persona que ha leído su dosis de filosofía y política y teoría política antigua, que la democracia es un sistema absolutamente denostado y ridiculizado de forma casi universal hasta el siglo XIX, ¿no? O si quieren, el 18. Y que básicamente la democracia como... Digamos, la idea de que la democracia es está buenísima, es una idea muy moderna, muy reciente, que quizás rápidamente tiene que caer en el olvido. Por supuesto, ¿no? Uno acá dice, bueno, en este esquema formalista de Yarvin, yo, Mariano Vilar, por ejemplo, sería un parásito en el suelo, inútil y que merecería ser aplastado por cualquier mini empresario del universo que pueda generar más ganancias que yo. Me parece una verga, por supuesto. Yo no quiero eso. Yo quiero un reino espiritual donde haya un reconocimiento del valor de las personas más allá de su poder fáctico sobre controlar la violencia y el flujo de capital. Pero puedo entender de dónde vienen estas objeciones y también alguna parte, aunque sea un poco desatractivo. O sea, insisto, no es que leo el texto ni escucho Yarvin y digo, uy, acá sí. Me parece muchísimo más interesante el texto de Peter Thiel, por cierto, que también era políticamente conservador y ominoso. El texto de Yarvin es mucho más básico, menos académico también, ¿no? Pero plantea, plantea una cierta, toma como punto de partida, me gusta su punto de partida. Me gusta su punto de partida, decir, che, hay algo acá en cómo pienso la sociedad y cómo la sociedad funciona que no responde a lo que la sociedad dice de sí misma de manera muy obvia y que la solución que plantea Yarvin no me gusta, pero sí creo que de alguna manera este sistema en el que nunca podemos saber bien quién hace nada de las cosas que nos pasan es bastante difícil de sostener en su discursividad. ¿Bien? Siempre uno puede recurrir, y con esto vamos cerrando, ¿no? La típica frase de, ¿quién era? Si no me acuerdo mal, la democracia es el peor sistema de gobierno, salvo todos los demás. Y pareciera ser que estamos medio en esa, ¿no? Una comparación que podemos hacer también respecto al peronismo. El peronismo, y creo que hoy es cierto, el peronismo es el peor partido político del mundo, salvo por todo el resto. Bueno, por lo menos de la Argentina, salvo por todo y yo tiendo a aceptar esa creencia. El peronismo es una verga total, pero el resto son todavía peores, ¿no? Y creo que eso es algo de cierto, pero al mismo tiempo como horizonte me parece muy poco interesante. Me gustaría algo mejor, ¿bien? Y lo que hace acá Yarvin en su línea Donald Trump y seocrática
lógica es que ese algo mejor sería responder a las cosas más exitosas de la historia de la humanidad, que son las mega empresas que hoy dominan el mercado y que son ámbitos donde también coincide con Peter Thiel, que también creía y cree que es así, donde como se debería verdaderamente gobernar las cosas, a partir de un CEO, que sea absolutamente brillante y sea capaz de llevar las cosas de 0 a 1, como dice ¿cómo se llama? Como dice Peter Thiel. Bien, acá, bueno, efectivamente, ¿no? Y esto, algo quería decir sobre eso, que bueno, que me hiciste acordar, el Tiny Team plantea, Land quizás le respondería, o sea, Nick Land, que vive en China, que la teocracia existe y paradójicamente se llama Partido Comunista, ¿no? Chino, ¿bien? Y que yo creo un poco en eso, o sea, a mí me pasa, o sea, a mí me leyendo Land, y creo que esto es algo que les pasa a muchos progresistas cogidos como yo, que es esta cosa de decir, bueno, está bien, estoy de acuerdo, simplemente que en vez de ser un gobierno de Galperín, sea un gobierno de un partido meritocrático, porque eso también lo plantea Yarvin, lo plantea más en entrevistas que en este texto, por cierto, pero es una línea de Yarvin con la que también creo que hay una cierta verdad, que es esta tensión estructural entre democracia y meritocracia, ¿bien? En donde por un lado digamos, pareciera haber una contradicción o una tensión, no sé si es una contradicción entre el carácter demagógico, populista de la democracia y el carácter digamos, la parte de cracia, digamos, que va relacionada con el poder, en donde efectivamente el poder debería estar asociado con los más meritorios, ¿bien? Por supuesto, la monarquía tradicional, la monarquía cristiana, medieval, o sea, era un sistema absolutamente antimeritocrático y por eso también es uno de los motivos por los que fue descartada, no el único, pero la idea de que simplemente sos rey porque naciste de un rey, por eso es el hijo del rey, el hijo legítimo, bla, bla, bla. Bueno, la idea de que la democracia podía funcionar de todas maneras como un sistema de validación meritocrático, en donde la voluntad popular de alguna manera coincidiera con los mejores, con las mejores personas para gobernar. Fíjense la tensión que eso nos representa para nosotros hoy, luego de una otra victoria de Milei. Sí hay una relación ahí entre mérito y voto. Bien, entre el populismo del demos, ¿no? Y la autocracia de los meritócratas, o la aristocracia, si prefieren, en el sentido del gobierno de los buenos. ¿Bien? Problemas. Pero bueno, ya son las 9:05, de hecho tengo que terminar mi PowerPoint para las jornadas de mañana de filología. Gracias a los que hayan seguido esto en vivo, y bueno, a los que no lo estén siguiendo en vivo, no olviden poner me gusta, compartir, y todas las pelotudeces que solemos hacer, que les solemos pedir los streamers. Así que tengan buena semana, y nos vemos el martes que viene.